¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo valor de vivir. Y charlando con Roxy Taxone, yo le preguntaba si hay distintos tipos de Reiki, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cómo influye en la persona? Bueno, todos estos temas te lo va a contar Roxy Taxone. Te contaba y te iba a contar un poquito sobre los estilos de Reiki. Ahí arrancamos siempre en que los estilos tienen que ver con los discípulos del maestro Usui. El Reiki surge de Usui, Sensei, pero sus discípulos fueron adquiriendo la enseñanza del maestro y de alguna manera agregando su propio estilo de enseñanza, que de hecho está avalado por el maestro, no es que no estaba avalado por el maestro. Entonces nosotros tenemos que ver, por ejemplo, el Shinkeido, que es un estilo de Reiki, porque se basa en la compasión y la sabiduría. O sea, Shinkeido es compasión o sabiduría primero, compasión y camino. A través de la sabiduría. Exacto, lograr la sanación, porque ¿de dónde surge este estilo? Surge de Takeuchi, ¿sí? Y Takamori, que eran monjes budistas y que tenían el arte de la meditación. Y ellos aprendieron Reiki a través primero de Hayashi, que es uno de los primeros discípulos del maestro Usui. Pero ellos imprimieron justamente la parte de la meditación como importante en cuanto a la práctica de Reiki. Y además trabajaban sobre los puntos energéticos denominados marma, donde se trabajaban con presión en el cuerpo en estos puntos. Por eso cambia un poco al estilo que uno está acostumbrado, que por ahí un reikista coloca las manos a una cierta distancia del cuerpo y envía energía de Reiki. ¿Y acá qué haces? Acá con Shinkeido se trabaja con este tipo de forma de imponer las manos, por decirlo de alguna manera, pero se trabaja haciendo presión sobre algunos puntos principales en el cuerpo, que eso se enseña en el curso, y además con un estilo de masaje en el aura, o sea, con movimientos circulares hacia un lado y hacia el otro, y además haciendo ese movimiento, como les decía, en el aura, hacen que se concentre esta energía en los distintos puntos que vamos trabajando. Por eso llaman mucho esto y hablan de lo que es el corazón de las enseñanzas de Usui. Porque si nosotros nos remontamos a la enseñanza de Usui propiamente dicho, no es exactamente lo que practicamos cuando aprendemos el Reiki Usui tradicional, que se dice, porque yo siempre digo que es el Reiki que trajeron a Occidente, donde se tuvieron que hacer algunas modificaciones de lo aprendido del maestro en sus primeros tiempos. Por eso hubo cambios, hay cambios. El Reiki funciona de todos modos y en cualquiera de los estilos que se utilicen. No es que uno es peor, mejor o es lo máximo. No hay diferencia entre uno y otro. La energía siempre es la maestra y es la que actúa y es la que comanda todo esto. Ahora, el estilo que se trabaja con el Reiki, realmente lo que hace es el cambio en el canal que está practicando Reiki. Claro. Entonces, arrancamos la enseñanza siempre del que todo el mundo conoce y por eso decimos que para hacer los otros estilos, que al menos tengan el segundo nivel de Usui. No hay obligación en que lo hagan. O sea, no es que, por ejemplo, yo hago un primer nivel y un segundo nivel y después le meto el otro estilo y después hago otro y le meto otro estilo. No, o sea, cada uno a partir del segundo nivel de Usui elige si quiere seguir por un rumbo o quiere ir aprendiendo los otros estilos, porque todo se puede ir después aplicando en conjunto. Eso es importante también saberlo. No es porque aprendí un estilo no puedo aplicarle el otro, sino que en conjunto todo lo que aprendo lo puedo sumar en la práctica. Y además estas prácticas hacen que el canal, que somos nosotros como reikistas, genere un estado de mayor conciencia al momento de aplicar Reiki. Entonces, por eso está, por ejemplo, este estilo Shinkeido, que tiene mucho de meditación en la aplicación de Reiki. ¿Por qué hay masajistas que después terminan la sesión y te hacen Reiki? Porque lo han aplicado y lo han sumado a su práctica de masajes. Lo importante en esto es que, bueno, o sea, no está mal que lo hagan, cada uno aplica como les parece,
nosotros intentamos que, bueno, que sí le digan al que va a recibir un masaje que al finalizar van a darle Reiki. Por una cuestión de que de esto que nosotros decimos el permiso. Claro. Siempre se pide permiso para dar Reiki. Siempre entonces a nuestros alumnos le decimos, ustedes si le van a dar Reiki, si le aplican masaje y luego le van a dar Reiki, pídanle permiso. De todos modos el permiso está implícito porque la persona que va a pedirte algo, de hecho, te va a estar, es como que todo lo que le haga bien lo va a querer, pero está bueno aclarar lo que uno realiza. El valor de vivir. Este tema me gusta, pese a lo que es el tema en sí, que es el Alzheimer. Este tema lo vamos a charlar con el doctor Tobaldo, pero él apunta muchísimo a la nutrición, ¿sí? A cómo nos alimentamos, ¿sí? Es fundamental esto. Pero bueno, lo desarrolla el doctor Tobaldo. O sea, dentro del Alzheimer hoy se ha evolucionado muchísimo, se ha llegado a conclusiones de cuáles son las razones, entre comillas, de por qué sucede este tipo de enfermedades. Pero si vos lo planteás genéricamente a lo que es la insuficiencia vascular cerebral o el Alzheimer, se tiene dos componentes básicos. Uno es la oxigenación de las neuronas, por eso normalmente se le dan vasodilatadores a las personas. Y el otro tema muy, muy importante es la interconexión neuronal. Se habla mucho de crear nuevas interconexiones, de que la persona haga sudokus, haga palabras cruzadas, todos ejercicios donde cada vez que encuentra una solución va creando una nueva interconexión. Está excelente eso. O sea, es realmente así. Por eso se estimula a los abuelos cuando están en los geriátricos, se le hacen talleres, todo ese tipo de cosas. Pero hay un tema básico. O sea, para que se produzca una nueva interconexión neuronal, tienen que suceder determinadas condiciones. Y esas determinadas condiciones están dadas por el cuerpo, no por lo externo. Entonces, lo externo me produce el estímulo. Ahora, cuando las células de nuestro organismo reciben ese estímulo, deben estar en condiciones para poder realizar lo que nosotros queremos. Eso tiene que ver con la nutrición. En el transcurso de la vida se producen dos cosas fundamentales. Una es nuestro ritmo de vida, el estrés en líneas generales, como para no explicar tanto. Y el segundo son los trastornos digestivos. Los trastornos digestivos, hoy todo el mundo tiene gastritis, tiene un montón de colon irritable, todo lo que vos quieras. Eso produce una disminución en la absorción de los nutrientes de nuestra alimentación. Entonces, si yo no tengo nutrientes, porque los destruyo con el estrés, porque el estrés es un desmineralizante, va quelando los minerales del cuerpo. Y la dificultad de absorber los nutrientes, vitaminas, minerales y aminoácidos de nuestros alimentos hace que nuestro pool, lo que se llama lecho biológico, esté disminuido. Entonces, si yo tengo disminuido eso, ¿el organismo para qué lo utiliza eso poco que nos queda? Para las funciones vitales. ¿Cuáles son las funciones vitales? Respirar, que la sangre circule, pero no para una exigencia en demasía. Por lo tanto, tengo dentro de ese plan terapéutico que está muy bien dado, de dar un vasodilatador, de hacer estimulación, todo el taller, todo lo que... Tengo que suplementar nutrientes. Tengo que suplementar nutrientes. No hay manera sino. Tengo que empezar a darle las vitaminas que corresponden, los aminoácidos que corresponden, los minerales, elemental, en el horario que corresponde, porque todo eso tiene lo que se llama ciclo circadiano, donde hay más, donde hay un horario del día donde empiezan a desaparecer prácticamente la circulación. Hay toda una serie de factores a tener en cuenta en este tipo de enfermedades. Hoy los tratamientos biológicos se hacen de 6 a 9 meses, se hacen suplementaciones, se hacen celuloterapia a nivel para fortalecer o revitalizar las células cerebrales. O sea, hay toda una serie de tratamientos, digamos, que van acompañando al tratamiento adecuado y normal que le ha dado el médico tratante a esa persona, ya sea a través de los vasodilatadores fundamentalmente. El valor de vivir. En estas charlas que teníamos con el doctor Giraldo Motura, a mí me gusta porque es un hombre que te expone cada tema, qué sé yo, cada hierba. Él te cuenta de dónde proviene, cuáles son los beneficios. Y esta, la uña de gato, tiene
infinitos beneficios que uno desconocía. Giraldo Motura te lo cuenta. Bueno, la uña de gato, el verdadero nombre es Uncaria tomentosa, porque Uncaria quería decir uñas y tomentosa como tormentosa, porque tiene unos aguijones en los tallos. Es una liana trepadora, es decir, que se enroscan los árboles, sí. En esa zona son árboles muy altos, llega a tener entre 20 y 40 metros de altura. Ninguna planta de la selva húmeda ha tenido la repercusión y la cantidad de estudio que se le ha hecho, salvo la quinina, que estamos hablando de allá, de la época de Colón con la quinina, ¿no es cierto? Bueno, salvo la quinina, pero la uña de gato ha tenido una repercusión extraordinaria. Estaba perdida en la selva, digamos. Desgraciadamente el colonizador español no comprendió los valores que había, ¿no es cierto? Y entonces muchas de estas cosas quedaron escondidas, que hoy se van viendo, así como el lepidio, el maca, todo eso, ¿no es cierto? Que es la quinoa, todo eso. Ay, la quinoa es buenísima. También, por eso le digo, son todos descubrimientos nuevos de milenios, ¿no? Claro, eso es. Esto es lo que uno consigue porque viene de Perú. Como le digo, es la corteza de la raíz, se usan la raíz, las hojas y la corteza. En la raíz parece que están los principios activos más grandes. Esto, por ejemplo, nosotros, que una hija mía tiene una farmacia, lo ponemos en un molino de cuchillo y martillo, se rompe, se lleva a 5 o 6 milímetros y después se lo pasa en una máquina más potente y se lo lleva a 500 micrones. Y eso se pone en maceración y con eso se puede hacer la tintura madre. También viene el extracto seco en forma de cápsula y también la gente puede usar esto para hacerse un té. Indudablemente que la forma que le digo farmacéutica que usamos se saca mucho más principios, pero con un té también actúa, ¿no es cierto? Bueno, ahí estamos. Es sobre todo un adaptógeno e inmunomodulador. ¿Qué quiere decir eso? Que mejora el organismo en general, que las células en las condiciones más difíciles pueden llegar a curarse y reproducirse. Es mucho para las inmunodeficiencias. Es decir, en el HIV se lo ha procesado, se lo ha puesto y ha mejorado mucho. Es para el reumatismo, es para las infecciones, úlceras, mejora la coagulación sanguínea. En el cáncer genital femenino, en el cáncer broncopulmonar y el gástrico es excelente. Reduce los tumores. En los procesos virales, ¿no es cierto? Es decir, procesos a virus, que el antibiótico no hace nada, es brillante. Para la gonorrea, es decir, la blenorragia, infección venérea. Para la dismenorrea, porque al organismo, como le dije, un adaptógeno inmunomodulador, regula el organismo para que menstrue mejor esa persona, ¿no es cierto? Es útil en la diabetes, también mejora muchísimo, hasta un 30% se ha visto en estudios que han hecho que bajó el tenor de azúcar. Para la debilidad en general, para los convalecientes, para las heridas profundas, para las hemorroides, para las fístulas. Le estoy dando una miscelánea así, ¿no es cierto? Sí, pero ha sido una planta para el asombro, por eso realmente esta planta ha sido tan estudiada, como le digo, y los resultados que ha dado. El valor de vivir. A medida que uno la va escuchando, a veces uno puede presenciar los cursos y ver cómo la gente se transforma a través de memoria celular, ¿no? Es un método extraordinario que la verdad te lo recomiendo. Anda, y máxime si somos de esta generación que hemos cargado con tantas cosas, con el miedo, con la culpa. Y hablando de miedo, yo le preguntaba, ¿qué pasa cuando te instalan el miedo? Viste que a veces a nivel político, si hay un problema entre el gobierno y oposición, te van instalando el miedo, miedo a todo. Pero ¿qué sucede contra el miedo que te instala y el miedo que vos tenés, ¿sí?, infundido por tu familia o viene de tus antepasados?
Todo esto se trata en memoria celular y de esta manera uno puede sacarse todos esos miedos, prestar atención a los que te quieren imponer el miedo, ¿sí? Realmente que es una herramienta maravillosa lo que es memoria celular, así que de este tema y de los cursos habla Adriana Torres. Bien, tu pregunta realmente es maravillosa y da para un montón, ¿no? Sí. Si nosotros pensamos que nuestro ADN se ha ido conformando con el campo emocional de mamá y papá, con lo que ha ocurrido en un entorno social en el momento que nacimos, inclusive desde 9 meses antes de nuestra gestación, nosotros somos producto de todo lo que hemos vivido, no solamente desde la panza de mamá, sino también de lo que han vivido nuestros antepasados. Entonces, en este popurrí de experiencias vividas que tenemos en nuestro ADN, nuestra memoria celular es justamente eso, es el registro de todas esas experiencias. Y como todas esas experiencias se han quedado guardadas y actúan desde nuestro ADN como disparador, obviamente si nosotros hemos sido educados en un ambiente de miedo, hemos sido educados en una época de miedo, por ejemplo, yo digo que los chicos que nacieron, por ejemplo, yo nací en el año 64 y yo he ido a buscar a ver qué pasó en esa época para ver qué estuvo pasando en mi país. Yo nací en la Revolución del 55 y ahora entiendo un montón de cosas. Claro, entonces, por ejemplo, mi hijo nació en el 2001 y yo digo, a ver, yo recuerdo en ese momento, yo vivía en un lugar muy cerquita ahí al monumento y los cacerolazos, y mi hijo tenía 1 mes de vida, yo le ponía taponcitos para que no escuchara. Él estaba en la panza cuando cayeron las torres gemelas en Estados Unidos, es decir, y me acuerdo el momento, inclusive yo hasta se lo cuento. Entonces, las crisis sociales, las crisis económicas, las crisis que viven los países no son ajenas a nuestro ADN y a nuestra influencia, de la manera que influyen. Vos fíjate que nosotros traemos desde esto, ¿no? De los abuelos, de los que escaparon de la guerra, de los que se vinieron para evitar la guerra, o los que se vinieron posguerra, es decir, venimos con las grandes hambrunas, con las grandes crisis de miseria, es decir, es terrible. Yo recuerdo una vez una amiga se había ido a vivir a Europa, y tengo una hermana viviendo en Europa, y ellas por ahí cuando decían, estos europeos se quejan porque no saben lo que son las crisis nuestras. Y yo realmente creo que las crisis siempre tienen que ver con una actitud personal que adoptemos. Y si nosotros tenemos miedo frente a las crisis, el problema no es lo que ocurre, el problema es lo que hacemos frente a lo que ocurre. O sea, a mí me pueden decir que está pasando lo que sea. Ahora, tenemos que ser lo suficientemente cautos y frenarnos frente a esa realidad y ver qué podemos hacer nosotros, porque crisis hemos vivido un montón y creo que los argentinos los que ya tenemos más de 50 años, creo que tenemos una larga historias de problemas. Ahora, si la realidad está dura o la realidad nos desborda, yo creo que lo que tenemos que hacer es pararnos para ver qué está reflejando de nuestra propia vida esta dureza y ir a sanar desde adentro, porque el problema, vuelvo a repetir, no es lo que ocurre, sino lo que hacemos frente a lo que ocurre. Cuando el paciente llega, porque bueno, memoria celular lo podemos abordar desde las sesiones individuales, desde el curso, y ahora también he implementado las modalidades taller. Va a haber un taller muy lindo para trabajar con nuestros objetivos no resueltos y con nuestros objetivos truncados, más allá de las circunstancias como vive el país o que podemos estar pensando. Cuando el paciente llega a la sesión de memoria celular, al curso o al taller, lo que vamos a ver es en realidad a través de preguntas y a través de situaciones, va a darse cuenta el paciente solo de cómo va armando su propia biografía y cómo su propia biografía está espejada con el problema que viene a tratar. Una vez que el paciente ve eso, si lo dejamos allí, estaríamos igual que muchas otras terapias. Te muestran el problema, te muestran de dónde viene, pero ahí queda.
En cambio, con memoria celular lo que hace el paciente es entrar a sus propios bancos de memoria, entrar a esos registros y de manera consciente encontrar el disparador de la situación traumática. Suponte que el disparador de la situación traumática esté en los primeros años de vida, en una experiencia que vivió, en una situación de miedo de la mamá o de algún ancestro inclusive, porque esto puede haber sido no solamente desarrollado por la persona en este aquí y ahora, sino que también lo puede traer como herencia ancestral en su ADN desde algún antepasado. Entonces, lo que hacemos es entrar al banco de memoria y con las herramientas que tiene el método, que son muy sencillas, colores y frases, vamos decodificando el ADN y toda esa información traumática la vamos transformando en positiva. Entonces, si esa situación negativa ahora se transforma en una situación positiva, ¿qué significa? Que el ADN va a empezar a reconocer otra realidad y por lo tanto la respuesta del paciente es totalmente distinta a aquello que vino a plantear. O sea, en los días siguientes a la terapia el paciente está reseteando, todas sus células están tomando esta nueva información. Entonces, con esta nueva información va a ir teniendo comportamientos y conductas distintas y a lo mejor lo que antes le producía miedo y lo paralizaba, ahora ya no. Lo que antes le resultaba temeroso o que tenía miedo a volver a repetir las mismas experiencias, o tenía miedo a volver a frustrarse, o tenía miedo porque nunca lo había intentado, de pronto ahora empieza a intentar cosas nuevas, más allá de las circunstancias. ¿Y los cursos cuándo son? Los cursos van a comenzar ahora en la segunda mitad del año porque quedó mucha gente fuera en el primer curso que hicimos en marzo, así que ahora arranca en julio, primer y tercer lunes de cada mes de 17 a 21 horas. Esto iniciaría el día 4 de julio y para quienes quieran hacer un taller, el taller del 2 de julio va a ser gratuito para las personas que inician el curso. Y para las personas que no hicieron el curso tendrá un valor que es muy accesible para que puedan llevar esos proyectos, esas inquietudes de lo que quieren resolver para poder ir haciendo todo un trabajo conjunto y salir de ese taller con las herramientas necesarias para darle el impulso a la concreción de sus logros. El valor de vivir. Vos sabés que en el Centro Kenneth, aparte de las distintas disciplinas que tienen, también hay una psicóloga y estábamos charlando sobre el tema de la culpa, ¿no? Esa cosa de que cuando una persona es chica, se la maltrata, se le traslada la culpa. ¿Y qué sucede a lo largo de la vida de ese individuo? De este tema habla María Esther Pedrani. Cuando te dicen por tu culpa esto, por tu culpa aquello, por tu culpa el otro, llega un momento que es como que aquel que se quiere meter en un rincón y ya no se atreve a hacer más nada, porque y si me equivoco y si me sale mal, entonces se va produciendo una nulidad de la persona y la persona pierde fuerza, no se atreve, empiezan los miedos. Y si hago, y si yo hago todo mal, aquel que no servís para nada, haces todo mal. Eso es traslado de culpa. Mira, claro, mira lo que haces, no sabes nada. Pero le traslada Entonces, la culpa al otro, perdón, Esther, le traslada la culpa al otro porque es el otro el que no sabe nada, que no sirve. Mira, y eso se lo traslada yo al pienso otro. que es la ignorancia que trae ¿Cómo eso. titulan eso? Es la ignorancia, porque vos justificás una cosa a un nene, a un chiquito, que empieza la escuela, por ejemplo, y que se equivoca. No le podés decir sos un inútil, no sabes nada, mira lo que haces. No, hablale, decirle, explicale. Porque esas cosas que vos le decís, es como que van poniendo una piedrita arriba de la otra. Es como la gotita que orada la piedra. Claro. Exactamente lo mismo. Llega un momento que ese chico, cuando es adolescente, cuando empieza a ser adulto, empieza con incapacidades que no sabe dónde salieron. Y son de lo que recibió en su infancia. Es tremendo lo que pasa. Por eso yo digo que la educación tiene que empezar desde la escuela, ¿viste?
Claro. para que esos chicos que se van formando sean otro tipo de individuos. Claro, porque en la vida Claro, va a existir claro. manipuladoras, Sí, manipuladores. sí, siempre. Y si vos arrastras eso, Sí, pues sí, sí. a la miércoles, Sí. te matan. Es verdad tremendo, por eso que Ah. hay que tener mucho cuidado. Cómo educamos a los niños, ¿no? De qué manera los tratamos, Hacerle ver al qué, chico. qué léxico tenemos, ¿me entendés? Claro. Hacerle ver que, bueno, hay una cosa importante, si el otro cometió este error es porque no tiene la capacidad de ver como vemos nosotros, que nosotros también hemos pasado por esas instancias de no saber y hemos Totalmente, aprendido, totalmente. ¿m? Que no por eso son nulos, que no por eso nos sirven. No, son personas que de a poco irán ocupando también su lugar, irán aprendiendo. ¿Y usted lo ve mucho en su centro esto? Y sí, se ve muchísimo. Y se ve en el adulto, Claro. se ve en el adulto. El adulto tiene una formación, lamentablemente, con muchos errores. Pero bueno, uno tiene que pensar también cómo estuvo constituida la Argentina, cómo viene manejándose la gente. Hay que pensar que venían de allá, corridos por una guerra, por una manera de vivir que no era la que ellos buscaban. Bueno, Buscaban esto como una salida hacia un mundo diferente, con Pero- otras posibilidades. Eso puede ser una cosa, pero en las empresas también hay un grado de manipulación muy grande y son gente que están especializadas para Bueno, eso, yo ¿no? pienso que ahora, por ejemplo, se está tomando métodos distintos, ojalá sea generalizado eso, pero cuando toman personal en las empresas grandes, le hacen capacitación. Ah, Entonces, primeramente tienen que ir y hacen revisación médica, capacitación laboral, como a ver cómo están preparados para la tarea que le van a encomendar, y después los preparan adentro, antes de largarlo, como decir, al ruedo. Entonces me parece que es una manera eficiente de tratar de hacer que el pueblo se dignifique cada vez más. Totalmente. Lógicamente tendría que ser una medida que el gobierno impusiera en todos los lugares, que fuera exigencia eso. claro, Entonces, claro que transformaríamos todo, porque hay una cosa importante, hay puestos de trabajo de toda índole. A una persona que va a trabajar y que no sabe leer y escribir, hacer que en el lugar donde van a trabajar, que por ejemplo una fábrica que hacen calzado, bueno, de tal hora a tal hora reciben instrucción para que aprendan a leer y escribir. Dignificar al ser humano. totalmente. Bueno, pero claro, a veces uno dice, no todos piensan igual, ¿no? No, porque la culpa y Pero, la ignorancia Claro, claro. hace Ahí un estamos, pueblo. ahí estamos. Ahí está, hacen un pueblo como como todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Claro. Lo que estamos pasando. Sí, ¿m? sí, sí. Porque es así. La gente en este momento lo único que ve es el poder adquisitivo que tengo y cuánto tengo. Valoran a la gente, le evalúan por lo que tiene, y no es así. Hay otros valores que hay que tener en cuenta. El valor de vivir. Me encanta hablar con las tamateas, porque aparte nos divertimos muchísimo. Entonces estábamos hablando, ¿por qué nosotras las mujeres no nos gustan los hombres buenos? Viste que a veces en una reunión de mujeres, yo lo llevo de las narices. Que en definitiva cuando uno escucha eso, decir, qué tonta que sos, porque si la vida te da la posibilidad de tener una persona así, disfrutala, tenela, compartila, ¿no? ¿Por qué buscas lo otro, la agresión? Bueno, pasa algo con estas mujeres, ¿sí? ¿Por qué no les gusta los hombres buenos? Tema de Alejandra Estamateas. Mujeres argentinas, mujeres que hacen. No le gustan los hombres buenos. Claro, es muy bueno. Es muy bueno. Lo llevo de las narices. Yo tengo amigas que dicen, yo lo llevo así. Claro, Sí, es bueno. claro. Entonces no le gustan, no están con hombres buenos. ¿Qué es un hombre bueno? Un hombre bueno son todos los que viven en Rosario, por ejemplo. Exacto. Un hombre. ¿Dónde está? Por ejemplo, un hombre bueno es ese hombre que te promete algo y cumple. Es ese hombre que dice, mira, yo tengo un trabajo de tantas horas y gano tanto. Tal vez pueda progresar, no te prometo nada, pero por ahí puedo. En cambio, el malo que te dice, yo tengo un proyecto, ¿sabés la plata que voy a ganar?
¿sabés la plata que voy a ganar con el proyecto? Lo que pasa es que hasta ahora nadie me entendió a mí. Porque es tan grande el proyecto, lo mío es muy fuerte, tan grande que nadie todavía se dio cuenta, pero el día que alguien se dé cuenta del proyecto, pero ¿sabés qué? ¿Me prestás unos pesitos para iniciarlo? Después vas a vivir como una reina conmigo, como una reina. Entonces ella que cree en esa fantasía, en esa ilusión, y dice el otro, no, ¿qué tiene? Un trabajito que gana un sueldo, pero prefiere creer en la mentira de la ilusión de que va a ser una reina, a decir, bueno, este tipo tiene un sueldo, pero es un laburador, se levanta toda la mañana, está ahí firme, tiene su trabajo, hace años que trabaja, ¿entendés? Sí. O el mal tipo que te dice, no, porque a mí nadie me entendió, porque hubieses conocido a mi madre. El mundo está en contra de Claro, hubieses conocido a mi madre nunca me dio amor. Mi ex, loca, mala, no sé, yo le di todo, le di todo, así quedé. Estoy en la ruina ahora, así quedé. Porque la ruina siempre es culpa de alguien más, claro. ¿Viste? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la mujer que como se siente necesaria, dice, ay, yo a este hombre le voy a dar todo el amor que nadie le dio, que no le dio su mamá, que no le dio su ex mujer, nadie lo va a amar como yo lo amo. Y él va a estar tan agradecido hacia mí que nunca me va a abandonar. Porque el gran miedo que tenemos, Cecilia, las mujeres, es a ser abandonadas. Sí. Y hacemos cualquier cosa con tal de que nuestra pareja, nuestros hijos, nuestras amigas no nos abandonen. Cualquier cosa. Ahora, ¿el miedo al abandono surge también desde la infancia y se traslada a la adultez? Claro. ¿Por qué? Porque hay adultos huérfanos, ¿no? Claro, porque no es tanto tal vez porque estuviste sola, de chica te abandonaron o te dejaron, sino porque no te dieron lo que vos necesitabas. Nosotros como papás podemos creer que estamos dando lo mejor a nuestros hijos, pero tal vez lo mejor para nosotros no es lo mejor para ellos. ¿Y cómo nos damos cuenta del error? Claro, nosotros tenemos que saber, conocer y preguntar a nuestros hijos cómo quieren que los amemos. Porque tal vez para un hijo, amar, un hijo lo define con que estés tiempo conmigo, y otro hijo no, que no estés tiempo conmigo. Para mí que me ames es que me escuches. Claro. Y para el otro no, yo no quiero que me escuches, yo quiero solamente que me digas las cosas que hago bien. Y entonces eso a mí me alienta. ¿Cómo te gustaría ser tratado? ¿Entendés? Eso es tan importante. Pero no hay mucho diálogo en estos momentos. Claro, por eso los papás hacemos lo que podemos. Claro. Y decimos, bueno, me parece que a esta le gustará tal cosa. Y el peor error que podemos cometer es creer que tenemos que darle a todos lo mismo. No, pero cada uno tiene su personalidad. Claro, decimos, bueno, no, viste como te decían, no, si le compro una cosa a él, le compro a él. Y tal vez él quiere que le compres algo y le hace bien, pero al otro no le interesa. Al otro le interesa que tal vez diga, mira, vamos a ir a caminar por tal lugar, y no le dio valor a eso. ¿Por qué? Porque cada uno recibe y necesita afecto de distinta manera, y esa es la habilidad de una madre y de un padre, de conocer cómo cada hijo recibe el afecto. Porque entonces uno da el afecto con sabiduría. El valor de vivir. Un médico ayurvédico, pionero en Ayurveda acá en Rosario, y siempre cuento lo mismo. Un día se lo propuse, le digo, doctor, me gustaría hacer un programa así, se va a llamar El Valor de Vivir. Y entonces me dice, yo te voy a acompañar. Y desde estos 11 años, a veces viene, otras veces se toma vacaciones, pero bueno, siempre regresa. Y el tema de hoy, que yo no sabía, es la acupuntura ayurvédica. ¿Cuál es la diferencia con las otras? Carlos Chesta. En la acupuntura ayurvédica se utiliza el concepto de los humores o doyas, o las energías que manejan el cuerpo como principio rector. O sea, uno cuando hace acupuntura trata de equilibrar este tipo de energía, que no son nada raro, lo digo energía para poder entenderlo, a lo mejor no lo entendemos un poco menos, pero se llaman doyas y son fuerzas que manejan nuestra fisiología. Entonces, cuando uno hace acupuntura ayurvédica, lo que intenta es equilibrar el funcionamiento del cuerpo a nivel tanto físico como psíquico también, y emocional. Ejemplo de una persona que va con un conflicto. Una persona que puede venir con dolor abdominal porque estuvo muy estresado y deja de digerir cierto tipo de alimentos. Entonces uno le hace acupuntura para ayudar a equilibrar la energía en la zona del estómago
Y también se hace, por ejemplo, se utiliza en los pies, se hace acupuntura en los pies para que la persona se aquiete. Eso sería más o menos a grande rasgo para que se entienda un poco mejor. Bueno, hoy en día, no sé si vos te pusiste o te fijaste, pero tenemos una energía muy en lo psíquico. Usamos mucho los sentidos, por ejemplo, con la televisión, la radio, pensando mucho, trabajando intelectualmente. Entonces, el nivel de energía que tenemos en nuestra cabeza o en la zona alta hace que muchas veces experimentemos síntomas como dolor de cabeza, acúfeno, cervicalgia, dolor en los hombros, tensiones que uno no se da cuenta y va cargando, ¿viste? Por esto de estar tenso. Entonces, en la acupuntura ayurvédica se usa siempre lo opuesto. Se utiliza acupuntura en los pies. Inclusive se pueden hacer masajes en los pies. Una técnica muy buena es aplicar todas las noches, antes de dormir, un poco de aceite de lavanda, masajearte en los pies. Eso ayuda a que uno baje los decibeles. Y la lavanda también es hipnótica, entonces ayuda a dormir. Esos son principios que se usan en la acupuntura ayurvédica. O sea, se usa lo opuesto para equilibrar donde hay tensión. Realmente hay personas que se entienden pocas veces, 2, 3 veces. Otras que vienen periódicamente porque la acupuntura le hace bien, porque como ayuda es como una especie de terapia equilibrante, de equilibrio. Entonces la persona se siente como que se reacomoda. Entonces vienen una vez por mes, cada 2 meses. Y otra persona necesita un tratamiento más intenso para salir de los síntomas, ¿no? Dolores abdominales, distensión, dolor de cabeza. ¿Eso lo va a determinar vos de acuerdo con usted? Sí, por supuesto, cada persona es un mundo, no existe una sola cosa para todos. El valor de vivir. Me pregunto y me repregunto siempre por qué no tenemos la cultura de cuidar este templo, el cuerpo, ¿sí? No digo de llenarnos de silicona, no, de todo. ¿Por qué no tenemos esa cultura? Porque siempre estamos pensando en el trabajo, en esto, en aquello, ¿sí? Y no le damos ese tiempo, ¿sí? Para mirarlo, para protegerlo. Gloria Bredice nos explica por qué sucede esto. No tenemos una cultura que dignifique mucho el cuerpo. En nuestra cultura las imágenes del cuerpo tienen que ver que me sirva para determinado tipo de actividades, o por ejemplo el del trabajo. Trabajo para, ¿no es cierto?, hacer o comprarme, el tener y el hacer. Claro. Y por el otro lado también, por la cultura que tenemos, que es muy de la cultura de la imagen, ¿no es cierto?, tenemos muy desarrollado el ver nuestro cuerpo como a ver cómo lo muestro, o sea, que representa un aspecto egotista vanidoso, medio narcisista, claro. Es decir, un poco cómo estoy, cómo aparezco, cómo lo luzco. Entonces, en ese sentido, esta polaridad que hay entre el cuerpo que me tiene que brindar ante la mirada de los demás, qué cuerpo voy a mostrar, o el cuerpo para obtener bienes o teneres o hacer determinadas experiencias, es decir, hace que el cuerpo en sí, digamos, no tenga un contexto que lo da más una conciencia más espiritual de para qué estoy acá vivo, claro, que estoy viviendo con un cuerpo. Claro, y de toda esa cáscara después el disparador, ¿cuál es? ¿La emoción que te hace volver al eje? Siempre el cuerpo, en psicología hablamos de la corporalidad como una experiencia subjetiva, lo cual es subjetiva en cuanto a tomar conciencia de eso o construir un concepto, una imagen y construir un relato sobre mi cuerpo. Pero en realidad el cuerpo, nuestro organismo, es algo realmente súper objetivo, concreto, en donde si yo digamos, le asigno un significado que no tiene en cuenta los ritmos naturales, no tiene en cuenta la forma, digamos, en que un organismo vive, me puedo matar, así, directamente. El otro día escuché de una persona que es de la hija de un conocido conductor que, bueno, que se seguía como haciendo tatuaje y como que ya no le quedaban espacios en el cuerpo para el tatuaje. Esto es un ejemplo de que le doy una significación a partir del adorno al cuerpo, pero lo involucro con que vos sabés que los tatuajes se inyecta la tinta para teñir, digamos, la primera capa de la piel. Pero la piel es un órgano que tiene que respirar,
que tiene que estar desobstruido, que está fantástico que te hagas un tatuaje en algún lugar, pero que te cubras el cuerpo es como pintártelo. ¿Y qué me quiere decir? Y quiere decir que va a tener problemas porque no se oxigena, porque no se le tiene en cuenta el valor que tiene el organismo de millones y millones, millones de años para tener una piel, Pero que es la que te vincula con el ambiente. ¿Y emocionalmente? Y emocionalmente nada, es un estado mental. Es un estado mental. La emoción se cuela al estado mental, es como que acompaña al estado mental. Si yo eso le asigno un valor extremo y entonces voy hacia eso, siempre se está buscando satisfacción, ¿no? O sea, algo que supuestamente me satisface, ¿no es cierto? Pero fíjate, es una satisfacción que te confronta con el peligro o la falta de cuidado de lo que el cuerpo necesita, como que no importa eso. El valor de vivir. Decime, ¿alguna vez no te pasó que vos estuviste en una reunión familiar y te preguntaste, ¿qué hago yo acá? ¿Es como que te sentís sapo de otro pozo? ¿No te pasó alguna vez? Bueno, si te pasó, escuchala a Griselda. ¿Por qué te pasa esto? ¿Cuáles son las causas? Griselda. Hola, ¿cómo están? Bueno, esto viene un poquitito enganchado a los micros anteriores. Cuando viene una persona y te dice eso, mira, yo siento que no pertenezco a esta familia, ellos tienen una forma completamente distinta, a mí me gusta decir la verdad y ellos no dicen la verdad, yo soy auténtica. Cuando empezamos a trabajar con el tarot y empezamos a sacar poco a poco la información que hay en el inconsciente, lo que generalmente logramos sacar la conclusión que no está bueno seguir luchando en contra de ese conflicto, en contra de esa situación en la que yo no pertenezco. Si yo no pertenezco, bueno, no pertenezco, tengo una energía distinta, me gusta hacer otro tipo de cosas, aprender a meternos dentro del problema, a hacernos consciente de lo que nos pasa y decir, bueno, yo tengo otra energía, me manejo de otro modo, tengo otro pensamiento, pero sin ir al choque, porque el gran conflicto es esta cosa de no pertenecer, es que se suele ir al choque para decir no pertenezco. El tema está ir, hacerse cargo de que el problema existe, meterse dentro del problema, aceptarlo, tratar de sanar y soltar. ¿Eso se logra cómo? Siendo como soy. Sin decirle al otro, aceptame, quereme, o hacé lo que yo te digo. No, yo soy así. Entonces, si yo soy consciente de lo que siento, si soy consciente de lo que soy, no voy a tener más este problema de pertenecer o no pertenecer. Soy lo que soy. Aceptame, no me aceptes. Ya está. El valor de vivir. Esto de que lo correcto, lo incorrecto, de juzgar al otro, en definitiva, la vida es la vida. Ahora, ¿quién decide qué es lo correcto y qué es lo no correcto? ¿Dónde está la felicidad? ¿Cómo la buscamos? ¿Sí? Este tema, ¿sí?, te lo cuenta Mabel Katz y Ho'oponopono. Si nosotros no sabemos lo que es correcto para nosotros, ¿cómo podemos saber lo que es correcto para otros? ¿Quién está en nosotros para decir que está mal? Totalmente. ¿No es cierto? Porque esa persona por ahí eligió justamente eso porque venía a aprender otra cosa. Por ejemplo, una de las cosas que también yo le digo a la gente, yo no fui nunca de India, pero ahí me dijeron que en India son muy pobres, pero son muy felices. Y la gente que ha estado en India me lo confirma, me dice, es que es una felicidad que tienen, que es difícil de explicar. Y realmente, y son muy pobres. Entonces, ¿a quién nos dijo dónde está la felicidad? ¿Quién nos dijo qué es lo que necesitamos para ser felices? Sí. El sistema.
Porque Bueno, vivimos en una ilusión, pero en una- nos nosotros hacen lo vivir- compramos, Claro. somos 100% responsables. Claro, pero nos hacen vivir en una ilusión. No, nos hacen no. Bueno. Sí, nos presentan, Bueno. sí, nos ofrecen. Y Permanentemente. nosotros decimos, sí, dale, lo Claro, compro. y después- ¿Entendés? Entonces, por eso tengo que despertarme Claro. y ahora elegir comprar cosas diferentes. ¿Está bien? Sí. Porque ahora puedo estar escuchando esto y decir, ¿de qué están hablando? No, déjame leer el diario, necesito saber, ¿entendés? Sí. Y me voy por el diario, o me voy por las noticias. Bueno, O pero- decir, ¿sabes qué? Puede ser que haya otra forma. Y yo voy con todo el mundo porque te digo, me encanta hablarle a gente escéptica, que no me cree, que piensa que me volví loca. Porque yo pensaba que la gente que hablaba de esto estaba loca en serio, yo lo entiendo. Sí, yo te digo, ¿Entendés? 7 años atrás No me pensaba lo volví, viste, no ando con una túnica ni nada. Tengo un negocio que manejar, tengo hijos, vivo una vida totalmente normal. No me paso meditando todo el día. Entonces yo entiendo de todo esto. No es que me volví ahora, digo, pero les digo, la vida puede ser más Pero fácil. esto comienza hace 20 años, en los 90, ¿no? Donde el sistema capitalista te mostraba todo lo que vos tenías que consumir. Uno está en los medios de comunicación, entonces vos qué haces, vos cuando ves una pauta publicitaria de todos los que nos ofrecen a nosotras las mujeres, Dios mío, tendríamos que tener olla, desodorantes y un Sí. No, y ni que hablar del cuerpo. Perfecto, que deberíamos tener. Entonces, Solamente ahí con eso. ¿dónde está el equilibrio? Llegás No, a un lo momento- tenemos que encontrar nosotros. Por eso, por Claro, ejemplo, pero la cuando gente estás- me dice, Mabel, ¿cómo puedo tener, cómo puedo perder peso? No me siento bien como estoy y todo eso. Y yo les digo, primero, sentirse bien gordo. Y sentirse que no te afecte, estar bien y aceptarte tal cual. Y entonces después se va el peso. Pero si no lo resisto, mira, préstame la mano. ¿Ves? Esto es lo que yo hago. No, porque estoy muy gorda, no, o me enojo con la gente, no, porque vos me prometiste, pero ¿cómo me decís eso? ¿Y cómo no hiciste? ¿No? Resistimos, todo el tiempo resistimos. En cambio, si yo noto, como vos decías, la fobia, o noto los miedos, o noto la gordura, o noto lo que sea, y suelto, eso quiere decir, le dije gracias en vez de seguir resistiendo, la gordura, la fobia, los miedos no pueden hacer nada. Bueno, pero para llegar a gracias hay que tener un entrenamiento que no lo hace. Lo puede hacer cualquiera ahora en este mismo momento. Porque no se trata, es cuestión de repetir, es regrabar, es reprogramarnos. Entonces es no engancharme. Entonces simplemente mentalmente, por supuesto, para hacerlo 24 horas sí va a llevar, o sea, estar en automático lleva un tiempo. No es que ya lo sé. ¿Ok? Porque tengo que practicarlo, ¿no es cierto? Nuestro subconsciente, nuestro niño interior que nos observa. Entonces tiene que vernos que somos consistentes, que nos comprometemos, que hacemos una cosa en vez de 10.000 y entonces lo va a hacer en automático como la respiración. Ahora, perdón, me perdí en lo que me pregunta. Pero puede ser tan sencillo como repetir gracias aún si no lo siento, o te amo, aún si no lo siento. Mira, puedo, mentalmente por supuesto, puedo decir te amo, te amo, te amo, te amo, aún si no lo siento. Porque lo único que estoy haciendo es parando el CD, ¿no es cierto? O apretando la tecla de borrar, de suprimir en la computadora, el delete. Valor de vivir. No es una odontóloga común porque trabaja con un sistema que es el sistema láser y hace infinidades de cosas. Pero bueno, ella te explica el tema de hoy para que vos, si querés alguna consultita, ahí la tenés. La doctora Cornelicia. Buenas tardes, hoy les voy a presentar un par de casos de cómo en casos de fracturas de las piezas dentarias o por caries o por deterioro de traumatismos, piezas dentarias como en este caso, un accidente de moto, donde todos los incisivos quedaron expuestos y partidos, es factible llevar a la recuperación de esa raíz y de ese resto de corona mediante el tratamiento de conducto y la colocación de lo que son los pernos de fibra de vidrio. Es un paso intermedio. Ese paso intermedio consiste en lo que son la
reconstrucción de esa pieza dentaria mediante los pernos de fibra de vidrio. Estos pernos quedan consolidados mediante una resina, tienen el color del diente, o sea, tienen un color absolutamente aceptable blanco, por lo cual, aunque la encía llegara a tener una retracción, no nos va a incomodar en lo que hace a la estética ni a la filtración. Continuando, para ir viendo las etapas operativas que tuvo el caso, luego de preparado todo lo que era la reinserción de esas piezas, llegamos a poder tener un efecto final mediante la colocación de las carillas. De esa manera, el caso terminado pudo sustentar desde lo que era la falta prácticamente total de las piezas destruidas a un aceptable resultado final. Y lo importante, utilizando las propias piezas del paciente sin la colocación de implantes, dado que existen casos en que los pacientes tienen rechazo a lo que es el metal de titanio. En esos casos es muy importante, sobre todo cuando la raíz del diente puede ser preservada, colocar o bien coronas o bien, en el caso de que la pieza tuviese solamente una parte rota, la colocación de lo que puede ser un elemento sustitutivo en la parte estética externa mediante carillas que luego son adosadas y cementadas en la parte externa que están presentadas en un modelo. Estos materiales del tipo, lo que son los pernos de fibra de vidrio, como hemos visto, son conos de un material muy duro, pero a la vez flexible, que permite esto ser moldeado dentro del conducto de la pieza dentaria y nos permite, a partir de una pequeña porción de corona del diente, reconstruir el muñón y luego arriba colocarle cualquier tipo de corona, ya sea de porcelana, materiales plásticos o metálicos, en casos donde, en sectores posteriores, donde la estética no es fundamental. Lo importante es que preservamos las piezas dentarias naturales, que es, salvo en casos donde no exista otra alternativa, porque el paciente ha perdido prácticamente la integridad total de la pieza dentaria, en esos casos deben ser colocados implantes. Pero siempre hay que tratar de conservar la pieza natural. El valor de vivir. Bueno, fuimos ayer a la Plaza Montenegro, donde se reunió el movimiento sindical Rosario, bueno, acompañando con otros gremios también esta protesta, ¿sí?, de lo que está sucediendo en la Argentina, que algunos están de acuerdo y otros no. Ellos te plantean por qué se reunieron, cuáles fueron los motivos. Te lo comenta, ¿sí?, Oscar Daniele. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. Esto es una demostración de que la preocupación que expresa la dirigencia está realmente representando el sentir de los trabajadores. ¿Pero por qué esto? Porque están ocurriendo cosas que la verdad para muchos no estaban previstas. Se está llevando a cabo una gestión que indudablemente ha priorizado a los poderosos por sobre los trabajadores. Y bueno, esta es la reacción pacífica y en la calle que creen los trabajadores que debemos enfrentar. ¿Vos crees que volvemos a los 90? Y se están tomando medidas casi iguales. Lo peor de todo que es una copia de los 90, con lo cual puede ser mucho peor. Entonces, ¿qué le pasó al justicialismo? ¿Por qué se acepta esto? ¿Dónde estuvo la falla? Eso es un tema que deberán dirimir los políticos. La responsabilidad nuestra es tratar de representar lo mejor posible a los trabajadores. Y esta asamblea abierta que está armando el movimiento sindical rosarino en nuestra ciudad es una demostración de la responsabilidad que tenemos en esta instancia y en estos momentos. Se está aplicando un plan económico y social en contra de los trabajadores.
Nosotros, con aciertos y con errores, veníamos de 12 años de políticas a favor de los trabajadores y faltó mucho realmente, y eso también es un elemento que debe ser considerado. Pero desde el primer día este gobierno ha puesto todas las políticas en función de distribuir la riqueza en Argentina en favor de los grupos concentrados y en el medio de los trabajadores y los humildes. Todas las medidas van en esa dirección y sigue una fuerte respuesta popular del movimiento obrero y los sectores populares, y esto no se frena. Todos los partidos políticos están en un proceso de destrucción, únicamente es una sigla para ir a los comicios en tiempos de votación, pero no generan más. Están cooptados en cierta medida por fundaciones antes, por aquellos que pagan la campaña, y se pierden de la visión principal de, digamos así, las bases fundamentales y fundacionales por los cuales existen, tanto los radicales, los socialistas como el peronismo. Bueno, es un compromiso doble, un desafío doble que les toca vivir al sindicalismo ahora, lo que pasó con los partidos y con esta destrucción. Yo te lo resumo sin dar nombre. Nosotros hablamos con autoridades, con senadores, con diputados. La conclusión, cuando nosotros le preguntamos el qué hacer, ¿qué te dicen? Bueno, ustedes son los que van a tener que resistir y nosotros vamos a acompañar. Valor de vivir. Ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana porque ahora hace frío y podemos tomar unos matecitos con bizcochitos y ver el valor de vivir. Gracias.